pero benevolencia. Pedro Menéndez de Avilés, como general de la carrera de Indias, es solo una parte casi pequeña de su vida, por lo que más es conocido es como adelantado de la Florida y, bueno, y también como su etapa anterior, corsario, anticorsario, guardacostas, general de flotas a Flandes, a Inglaterra, transportista del rey, etcétera, etcétera. Evidentemente, su actividad antes de la carrera de Indias, antes de general de carrera de Indias, evidentemente fue un periodo de formación para esa carrera. Él fue, como hemos dicho en la introducción, un gran general de la carrera de Indias y eso se basó en sus conocimientos como marinos adquiridos después de un largo periodo de ejercicio de la función como marino. Pero además es que incluso se mezcla en años, porque cuando empieza a ser general de la carrera de Indias, el rey lo reclama continuamente para otros servicios y entonces es un periodo un poco mezclado. Eso es un poco la pequeña complicación a la hora de pensarlo cronológicamente. Yo me voy a centrar únicamente en la cuestión pura y dura de la carrera de Indias. A ver, otro que tengo aquí. La carrera de Indias. ¿Dónde nace la carrera de Indias? La carrera de Indias nace, evidentemente, en el descubrimiento de América. Se descubre América, y aquí tenemos la carta de Juan de la Cosa, gran pieza del Museo Naval, incunable, en el que se nos describe el viejo mundo. A ver si se ve. Bueno, se ve ahí la flechita. Se nos describe el viejo mundo con bastante precisión, con mucho detalle, porque lógicamente el viejo mundo se conocía muy bien. El nuevo mundo, lo tenemos en el oeste, lógicamente, está descrito con cierta precisión las islas caribeñas, las Antillas, y el resto, todo esto es la costa de Norteamérica actual, esto es la costa del Brasil, pero está desproporcionado y está poco detallado. Lógicamente, el nuevo mundo se conocía menos que el viejo, obviamente. Esto es sencillamente una buena base para explicar que lo que se hizo sobre todo durante la final del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, es un poco como improvisado, embarullado, sin mucha preparación, y ese es precisamente el periodo, durante la primera parte del siglo XV, es cuando se forma, se crea, se constituye la carrera de Indias, que luego va a durar muchísimos años, va a durar 3 siglos aproximadamente. Pedro Menéndez de Avilés se desempeña como general de la carrera de Indias en la parte formativa de la carrera de Indias. Pero, en fin, el caso es que hemos descubierto un nuevo mundo y lo primero que se hace es comerciar con él. Por supuesto, hay que evangelizarlo, una función que iba a la par con el comercio, pero desde el principio lo que se va a sacar de las Indias es, bueno, pues recursos, comercio, riqueza, expansión, y eso origina un tráfico naval, lógicamente un tráfico marítimo, que se hace intensísimo en la segunda mitad del siglo XVI, es intensísimo, y todo eso es lo que vamos a ver cómo se formó. Esta es una imagen un poquito más moderna, ya esto es lo que nosotros sabemos ahora, pero insisto en que en aquel tiempo no tenían ni por asomo una idea tan precisa de cómo era en realidad el mundo. El descubierta de América, y en realidad América fue descubierta por lo que voy a explicar también, nos encontramos con que había que ir a las Indias y volver. Estos son los vientos dominantes en el Atlántico Norte y en el Atlántico Sur, muy resumidos. Esto es un circuito básicamente también muy resumido de las corrientes dominantes, tanto en el Atlántico Norte como en el Atlántico Sur. La acción combinada de viento y corrientes, en un tiempo en que la propulsión de los barcos era la vela, en ocasiones el remo, sobre todo en el Mediterráneo, pero en el Atlántico la propulsión de los barcos era la vela, esto hace que se formó inmediatamente una ruta natural, que es la que se empleó para ir y volver a las Indias. Esta es la ruta que luego podemos llamar la ruta de los galeones o la ruta de la carrera de Indias. Los barcos bajaban con los alisios, bajaban hasta Canarias, cruzaban el Atlántico
llegaban a las islas de Barlovento, a las Antillas Menores de Barlovento, bueno, hacían lo que tuvieran que hacer en el Caribe y volvían buscando los vientos de vuelta del oeste. Yo me encuentro con que hay gente que desconoce que esto mismo pasaba en el hemisferio sur. La ruta en amarillo es la ruta, digamos, castellana, hoy la llamaríamos española, pero entonces era la ruta castellana, y la ruta en rojo es la ruta portuguesa. Los portugueses no bajaban costeando, contra lo que yo he oído muchas veces, no bajaban costeando por África porque no hubieran llegado nunca. Se hubieran encontrado con vientos y corrientes contrarias. Lo que hacían era bajar, como se ve ahí, acercarse a Brasil o incluso tocar en Brasil. Y cuando llegaban suficientemente al sur, entonces aprobaban al este y buscaban el Cabo de Buena Esperanza. Y cuando volvían, entonces sí que se ajustaban a la costa, y cuando llegaban más o menos a las islas de Cabo Verde, etcétera, etcétera, entonces tenían que separarse otra vez de la costa, también otra vez para buscar los vientos y las corrientes favorables. Bien, pero en definitiva, lo que a nosotros nos importa ahora es la ruta castellana, que es sobre la que se va a montar la carrera de las Indias. Esta ruta empezó a practicarse al principio de una manera, como he dicho antes, sin regulación, de manera independiente. Cada comerciante o cada señor mandaba su barco cuando le venía bien. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues lo primero que pasaba es que si mandaba uno un barco aislado, pues si tenía algún problema, pues se tenía que arreglar él solo. Eso hace que, por naturaleza, los barcos trataban de ir agrupados desde el principio. Se buscaba ir agrupados. De hecho, Colón va con 3 barcos, no porque le guste el número 3, sino porque si llevas uno solo y se te queda sin timón, no llegas. Si vas con 3, si te sopea uno, pues siempre puedes usar el otro. De hecho, Colón perdió la Santa María enfrente del Fuerte de la Navidad y volvió con los otros barcos. Esa agrupación natural por convoyes o por navegar en conserva, que es como le llamaban entonces, es absolutamente natural. Pero es que encima aparece otra realidad en el tráfico con Indias, que es que inmediatamente, como dice don Cesario Fernández Duro, lo que los españoles tenían, gracias a su esfuerzo y a su habilidad de haber descubierto las Indias y haber tomado posesión y de tener, por supuesto, el respaldo del Papa, que era como si dijéramos la ONU de entonces, los holandeses, los ingleses, los franceses quisieron cogerlo por las buenas. Y entonces, enseguida, tanto con patente real cuando había guerra, por ejemplo, con Francia, la mayor parte de los problemas iniciales en la primera mitad del siglo XVI entre naciones, Castilla lo tuvo con Francia. Pero tanto con patente de corso como en calidad de piratas, pues había barcos que atacaban a los barcos que hacían la carrera de las Indias. En definitiva, la necesidad natural del convoy de agruparse y la necesidad de defenderse hizo que pronto, muy pronto ya, allá por los años 1510, 1520, ya era normal que los barcos salieran agrupados. Pero cuando empiezan los ataques piratas, además hay que saber defenderse. Para saber defenderse, cuantos más barcos se agrupen, mejor. Y, sobre todo, cuantos más cañones lleve uno, más podrá repeler los ataques de estos codiciosos norteeuropeos. Este es un ejemplo de esos codiciosos norteeuropeos. He escogido esta imagen, aunque es un poco tardía, porque esto es de final del siglo XVI, pero es un pirata holandés, lo que nosotros llamamos un pirata holandés, saliendo de Rotterdam con unos barcos negros. La he escogido por lo negro de la imagen, para dar una idea más o menos estética. Pero, en fin, también ellos iban en flotas, lógicamente. Esta es la flota que fue a Filipinas, estamos hablando de 1590, fue a Filipinas ya incluso a hacer piratería, incluso a las Filipinas. Pero la imagen de la izquierda es la de una cosa ya más cercana a la carrera de Indias, es el pirata Jacques de Sors, es un francés que, además de ser codicioso y querer aprovecharse de las riquezas de los castellanos, además era hugonote, hereje, que es de lo que nos va a hablar Pazis después, y ahí solamente lo dejo en que ya empezaba a haber una piratería a mediados de siglo, ya empezaba a haber una piratería ya muy seria. Realmente la piratería empezó incluso con Colón, ya Colón se encuentra a corsarios franceses en Canarias,
E incluso el rey católico ya mandó una mínima armada a defender, por ejemplo, el tráfico en Canarias, porque lo primero que hacían era acercarse a los lugares donde podían atacar. Ahora insistiré un poco más sobre la cuestión de dónde actuaban los piratas. Bien, ¿desde dónde se hacía todo este comercio? Sevilla es la que tenemos en la imagen, se reconoce por la Torre del Oro y por la Giralda. Sevilla venía siendo ya desde la Baja Edad Media, venía siendo un emporio comercial importantísimo. Tenía una enorme ventaja, es que el río entonces era completamente navegable. Hoy es un río que, claro, que para subir el río de Sevilla, como decía García Lorca, hay que utilizar barcos relativamente pequeños comparados con lo que es el tráfico mercante de hoy. Pero en aquel tiempo Sevilla era como Londres, era un buen puerto para las naves que se estilaban entonces. Tenía la enorme ventaja que estaba muy protegido de los ataques de los piratas, de los berberiscos, de los normandos, etcétera, etcétera. Por eso Sevilla es un gran puerto comercial en el siglo XV, en el siglo XIV, y cuando llega al siglo XVI se convierte en el lugar natural desde donde ejercer ese comercio con las Indias. De esto quiero señalar un detalle particular, y es que en este cuadro, como no puede ser de otra manera, no se ve ningún muelle. El puerto de Sevilla no tenía muelles, como no lo tenía casi ninguno de los puertos de entonces. Lo más que tenía era embarcaderos. Ahí vemos los barcos, sobre todo en el lado de Triana, incluso dados al través, están acostados sobre la arena. Era lo normal cuando un barco no se utilizaba entonces, sencillamente, para no tenerlo en el agua y que se lo comiera la broma, lo daban al través y lo ponían en la playa. Y cuando estaban esperando carga o lo que sea, se amarraban unos a otros los barcos, pero no a un muelle, se amarraban unos a otros. Por lo demás, se pueden apreciar muchos barcos de remo. Lógicamente, el remo, que como he dicho antes, era muy normal en el Mediterráneo, no tanto en el Atlántico. El remo, en un sitio como Sevilla, pues tenía una utilidad muy especial. Esto lo estoy un poco señalando porque luego, cuando hablemos un poco más de los tipos de barcos, veremos que no solo eran barcos de vela los que hacían la carrera de Indias. Y aquí se ve un poquito representado. Este cuadro también es más antiguo que el tiempo de Pedro Menéndez de Avilés, porque esto también es del principio del siglo XVII, el famoso cuadro de Cuello, pero es el mejor que hay para explicar lo que era Sevilla entonces. En definitiva, Sevilla, un gran emporio comercial, y desde allí salían la mayor parte de las flotas, de los barcos que iban a la carrera. Había cosmógrafos, había capitanes, había marineros, había de todo. Aquí vemos una imagen sacada con el Google Earth, en la que se ve Sevilla en el primer plano aquí abajo, y se ve como el río es la salida hasta el mar, y ahí tenemos Bonanza, Sanlúcar, ahí se ve perfectamente. También se ve que Cádiz está a la derecha, es un puerto muy cercano, y en esta foto se resume también un poco la historia de lo que fueron los centros neurálgicos de la carrera de Indias de salida, los puertos de salida y llegada. Sevilla como gran capital, Bonanza como boca de salida al mar de ese puerto que era Sevilla, era imprescindible pasar por Sanlúcar, y Cádiz esperando su turno un poco más allá. En los primeros siglos, en los primeros años, estaba demasiado expuesta al enemigo, esa es la desventaja que tiene, y ya cuando el tiempo avanza y ya se pueden defender mejor las costas, ya es Cádiz la que se lleva el monopolio se lleva todo el control del tráfico de la carrera de Indias. Pero durante los 150 primeros años, Sevilla es la capital administrativa de la carrera de Indias. Bien, en Sevilla, por eso, ya muy pronto, en 1503, se establece la Casa de la Contratación, que es el instrumento legal que utiliza la monarquía, que utiliza la clase dirigente, para regular, controlar y aprovechar el comercio con Indias. Aquí tenemos la portada de las ordenanzas que se dieron en 1553. Esta es una de las ordenanzas que se establecieron. Quiero decir que
podemos tener la imagen de que aquella gente navegaba un poco así a la buena de Dios. La realidad es que comparativamente estaban enormemente regulados, estaba prácticamente todo escrito. Esta es de 1553, empezaron a emitirse ordenanzas mucho antes, desde que se establece la Casa de Contratación en 2003 ya empieza a haber normas. La casa va creciendo, crece mucho. Al principio había un tesorero, un contador y no me sale ahora. 3 oficiales eran los responsables de la Casa de Contratación al principio. Un factor, perfecto, gracias. Pero luego se le van añadiendo otras autoridades, las más importantes para lo que nos importa, las autoridades puramente náuticas, el cosmógrafo, el piloto mayor, etcétera, etcétera. Se crea una escuela de navegantes. La Casa de Contratación se convierte en un ministerio de marina para el Reino de Castilla y luego con la creciente unificación de los reinos, pues para toda España. Sucesivas ordenanzas cada vez más complicadas, y la Casa de Contratación es donde se piensan todas las cuestiones relativas al tráfico con Indias. Se nombran capitanes, se autoriza la salida de las flotas, se marcan normas, se establecen tonelajes mínimos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que acaba estableciendo la Casa de Contratación, teniendo en cuenta lo que hemos dicho ya de la necesidad de navegar en conserva por apoyo mutuo y sobre todo para defenderse de los ataques de los codiciosos, se acaban estableciendo unas rutas muy concretas que en lo primero que se basan es en lo que he explicado antes, en la meteorología. Entonces, los barcos, las flotas salían ya agrupadas. La orden de ir navegando en conserva fue creciendo en rigor. Al principio era una recomendación, después fue una norma, se quitó porque navegar en conserva también tiene sus inconvenientes. Claro, cuando uno navega en conserva o en convoy, la velocidad del convoy es la del barco más lento, claro. Y en cuanto que un barco tiene un problema, toda la flota se tiene que parar a esperar. De hecho, para eso es la flota, para que no se quede nadie atrás. Con lo cual, eso también tenía inconvenientes. Pero se fue estableciendo la obligación de navegar en flota por lo que he dicho. Esas flotas salían del Guadalquivir, bajaban a Canarias y llegaban a las islas de Barlovento, siguiendo la ruta que hemos dicho antes. Y a partir de ahí llega un poco la precisión de qué es lo que hacían entonces. Esto ya prácticamente es en donde interviene, en esta fórmula que voy a enseñar ahora, es donde ya interviene Pedro Menéndez de Avilés. Al principio no era así, pero para resumir, cuando llegaban las flotas a las islas de Barlovento se dividían en dos, y una de las flotas era la flota que se llamaba de tierra firme, y iba a los puertos que indico ahí, a los puertos de lo que es hoy Colombia, alguno de Venezuela que no he puesto, y llegaban sobre todo a Nombre de Dios y Portobelo. No he puesto Portobelo, tenía que haberlo puesto, que es donde descargaban el comercio, que las mercancías que iban destinadas al Perú, sobre todo, Perú, después a Chile, etcétera, etcétera, y donde se embarcaba sobre todo la plata que venía del Perú, que tengo otra imagen ahí para señalarlo. O sea que el tráfico con Perú llegaba a Panamá. Eso ya no es flota de Indias, bueno, se le puede llamar también flota de Indias, pero en barcos distintos, porque ahí había un trayecto que era por tierra, a lomos de mula. No se tardó mucho en empezar a pensar que hacía falta un canal. Lo que pasa es que no se llegó a construir, pero se pensó ya entonces en hacer un canal, aprovechando que hay un río que es el Chagres, ahí en el Istmo de Panamá, que es el que siglos después utilizaron los americanos para construir el canal de Panamá, y hubo otras discusiones, pero no se llegó a hacer. La otra flota, que era la de Nueva España, iba a las Antillas Mayores, iba a Puerto Rico, iba a Santo Domingo, después iba a Honduras, o bien despachaba barcos a Honduras y llegaba hasta Veracruz o San Juan de Ulúa, dependiendo, normalmente Veracruz, y allí es donde hacía una cosa parecida con la flota de tierra firme, y es que cuando se llega a establecer el circuito del Galeón de Manila, ahí es donde se intercambiaban las mercancías las mercancías que venían de Filipinas. Y en este punto he de señalar que una de las cosas que he aprendido haciendo esta conferencia es que casi da la sensación de que se mandaban más cosas de aquí a allí que de allí a aquí. Es decir, el comercio con Indias, la carrera de Indias, era realmente un instrumento para mantener un monopolio y, sobre todo, bastante estatal, aunque los comerciantes privados comerciaban y mandaban sus barcos, se ajustaban a las normas, pero mandaban a sus barcos.
Pero tenemos la sensación, yo creo, de que la flota de Indias era para traer cosas de las Indias. Habíamos descubierto las Indias y entonces había que traer las cosas que había allí. La verdad es que cuando uno lee todos los problemas que había con la carrera de Indias, la verdad es que la mayor parte del volumen de lo que se transportaba era de Europa al Nuevo Mundo. Había que construir un Nuevo Mundo. Había muchas cosas que hacían falta allí, sobre todo cosas tecnológicamente avanzadas. En el Nuevo Mundo lo que había era materias primas, algunas muy preciosas. Había plata, había oro, había perlas, que son todo cosas que ocupan bastante poco espacio. El tráfico mercante de mercancías era sustancialmente, había en los dos sentidos, pero era sustancialmente del Viejo Mundo al Nuevo Mundo. Bien, una vez que estaban allí, se reunían en La Habana. Las dos flotas, una vez hecho las transacciones comerciales, la descarga, la carga, a veces invernaban, etcétera, etcétera, pues se reunían en La Habana y una vez que estaban en La Habana volvían a salir y pasaban un tiempo después, en los primeros años salían directamente, pero ya después comprendieron que para coger la ruta de lo que llamaríamos el tornaviaje del Atlántico, a semejanza de como llamamos el tornaviaje del Pacífico, que pueden ver la curva allí a la izquierda del todo, ven cómo la llegada de las naves de Filipinas venía por el norte. Eso es porque el tornaviaje tenía que hacer un poco también, en el Pacífico tenía que hacer un poco el mismo círculo, ¿no? Bien, entonces se juntaban y volvían y pasaban por las Azores. No voy a extenderme, hay algunas razones muy claras para que tuvieran que pasar por las Azores y hay algunas cuestiones geoestratégicas que comentar, pero las dejaremos para mejor ocasión. El caso es que pasaban por Azores y de Azores ya recalaban en San Vicente y de San Vicente iban de vuelta al Guadalquivir. Era un monopolio, no podían volver a donde querían, tenían que pasar por la casa de contratación, enseñar lo que habían traído, pagar los impuestos correspondientes, entonces se pagaban los sueldos correspondientes a las dotaciones, se liquidaban los negocios y vuelta a empezar. Bien, hablé antes de los piratas. Los piratas empezaron, muy pronto, empezaron a tratar de atracar a los barcos cuando entraban o salían de la barra de Sanlúcar, del propio Guadalquivir. Conforme la monarquía empieza a reaccionar y a tomar medidas y a poner barcos de vigilancia y los barcos empiezan a artillar, los barcos mercantes empiezan a artillar, empieza a ser más difícil y entonces los piratas se van alejando y empiezan a hacer ataques pues, en Canarias, por ejemplo, y sobre todo en Azores. Azores es el lugar perfecto para los piratas y por eso ha habido tantísimas pequeñas batallas o grandes batallas alrededor de las Azores en las que hemos estado involucrados casi siempre, porque o bien los piratas o bien los enemigos, el famoso caso de la fragata Mercedes o el Glorioso, etcétera, etcétera, todo eso sucede en Azores, porque los piratas sabían que no tenían que intentar encontrar la flota en medio del Atlántico, eso era prácticamente imposible, pero sabían que al final los barcos acababan recalando en Azores. Bien, la idea es que vamos teniendo unos objetivos de los piratas que hacen que se concentren en una serie de puntos concretos, lógicamente. Además, en aquel tiempo hay que pensar que los puertos estaban muy poco defendidos y los ataques piratas sencillamente entraban, en términos coloquiales, hasta la cocina, robaban, arrasaban, quemaban y se iban. Entonces lógicamente, los puertos eran especialmente interesantes para los piratas. Y después, una vez que ya empiezan ellos a aprender a navegar, al principio no sabían ni dónde estaban las Indias. Si nos volvemos atrás a la carta de Juan de la Cosa, el mundo entonces no estaba muy claro. De hecho, en la carta de Juan de la Cosa, las islas de las Antillas no están en la latitud en la que realmente están. Es decir, que uno, aunque tuviera la carta de Juan de la Cosa, si buscaba las Antillas sin saber bien dónde estaban, pues no las encontraba, se perdía y no llegaba. Entonces, conforme los piratas, los corsarios, los enemigos empezaron a dominar el tema a base de aprender, navegar, robar información, secuestrar pilotos del enemigo, lo solían hacer mucho con los portugueses, ya llega un momento en que concentran su actividad en el Caribe. No obstante, hay que decir que las acciones de los piratas eran francamente espectaculares, algunas de ellas eran muy dañinas, muy sangrientas, causaban terror, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que la mayor parte del tiempo la situación era de calma. Por eso mismo se tardaba tanto en tomar medidas defensivas, no solo en crear armadas y en armar las flotas, sino sobre todo en artillar los puertos, en defenderlos, en fortalecer los puertos con castillos, etcétera, etcétera.
La imagen que les puse antes del pirata francés Jacques Desors, eso fue un asalto a La Habana que fue francamente notable. Arrasaron por completo La Habana allá por 1550 y eso fue lo que originó que la monarquía decidiera gastarse los duros en hacer unas fortalezas como Dios manda, y hoy podemos admirarlas, la fortaleza del Morro, etcétera, etcétera. Bien, y esto tiene que ver también bastante con el futuro de Pedro Menéndez de Avilés. El paso por el canal de Bahama se consideró tan beneficioso para poder salir rápidamente aprovechando la corriente y los vientos. Era una manera de enseguida encontrar el camino de vuelta, que si uno salía directamente desde las Antillas tratando de ir como salió Colón, pues unas veces se podía y otras veces no. Entonces, el paso del canal de Bahama se consideró tan estratégico que eso obligó a poner el ojo en Florida para evitar precisamente que los piratas pudieran instalarse allí, pudieran poner un fuerte y desde allí hacer ataques. Eso fue lo que explica el posterior capítulo de la vida de Pedro Menéndez de Avilés. Bien, un poquito vamos a hablar un pelín de los barcos. Esto lo he puesto porque medio lo ha pintado mi hermano y no es fiable, pero que está bien pintado. Y además es una imagen un poco común y tal, muy bonita. Y efectivamente nos da una idea de lo que es la navegación en convoy, y ahí se ve que son barcos mercantes. Son barcos mercantes, por cierto, lo vende. Son barcos mercantes, estos no van demasiado artillados. Pero en este punto quería yo hacer una reflexión. Hablamos de la carrera de Indias, y no es ningún micromachismo ni nada de eso, la carrera de Indias era los barcos que iban navegando hasta las Indias y volvían. Podrían haber sido los indios. Y le llamamos flotas, en general llamamos las flotas de la carrera de Indias, pero también a veces decimos la armada de la carrera de Indias, etcétera, etcétera. Y muchas veces se utiliza el término de las flotas y armada de la carrera de las Indias. La realidad hay que distinguir. Esto, en aquel tiempo tampoco hablaban con demasiada precisión, utilizaban un lenguaje que no era tampoco demasiado riguroso. Pero sí que hay que aclarar que en general la flota era un grupo de barcos mercantes, o bien no armados, o bien armados para defenderse. Es decir, las flotas de Indias, muy a menudo, sencillamente eran barcos armados, con una cierta estructura y, sobre todo, con una autoridad que era el capitán general, que era el que aseguraba, había unas normas, había unas ordenanzas, había un pleito homenaje, había una serie de cosas que hacían que el capitán general tenía una autoridad que podía meter en vereda a los capitanes que no siguieran las órdenes, que quisieran navegar por su cuenta, etcétera, etcétera. Pero eran flotas de barcos mercantes, si acaso armados. Las armadas eran barcos sustancialmente de guerra. En el siglo en tiempo de Pedro Menéndez de Avilés, la armada todavía no estaba estructurada orgánicamente, estaban haciendo la estructura orgánica de la armada. Son 100 años después, 200 años después, es cuando ya empieza a haber oficiales de carrera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la distinción que hay que hacer. Muchas veces iban mezclados. Había una flota con su capitán general y se le agregaba una armada de escolta. Y además, a veces se le agregaba una escolta solo durante un pequeño tiempo. Bien, hecha esta pequeña aclaración, volvemos un momento a la casa de la Contratación y les traigo la pintura de la Virgen de los Mareantes de Alejo Fernández, que con ese nombre parece español, pero parece ser que era medio alemán, pero que se estableció en Sevilla. Era un pintor muy bueno, sevillano, de finales del siglo XV y principios del XVI, y pintó este retablo precisamente para la capilla de la Casa de Contratación. Y es una preciosidad de cuadro, y por eso lo he traído, porque nos aclara un aspecto que no tengo tiempo de entrar, pero que es la profunda religiosidad de la sociedad de aquel tiempo, especialmente de los mareantes. Dice una frase que nosotros aprendemos en la Escuela Naval, que es: si no sabes rezar, vete por esos mundos, verás que pronto lo aprendes sin que te lo enseñe nadie. O algo muy parecido, que no lo recuerdo exactamente. Había una religiosidad enorme, y como era Sevilla y no Santiago, pues la deidad a la que se prestaba adoración pues tenía que ser una virgen y no un santo, por supuesto. Pero además es que este cuadro encima, abajo, a los pies de la señora, tiene una serie de representaciones. Este es un cuadro de la época, y aquí podemos ver barcos exactamente de la época. Lo que tenemos en el centro no es todavía un galeón, esto es 1530 por ahí.
No es un galeón, es una carraca, es una nao, es un barco. Ahora tenemos la tendencia de querer saber exactamente cómo eran los barcos. Oye, ¿qué era una nao? ¿Qué era una carraca? ¿Qué era una urca? La realidad es que cada carpintero de Ribera construía según su propia norma y ya veríamos. Y bueno, ahí se ven también barcos de remo. Se ven barcos de remo y se ven barcos de vela. Había un poco de todo. Para que veamos otra versión del asunto, estos son dibujos ingleses. Los ingleses ya empezaban a ser muy puntillosos y muy trabajadores, todos los del norte, y entonces hacían cuadros más destinados a explicar lo que tenían. Estos 3 cuadros son de un libro que se hizo con los barcos del rey Enrique VIII, y aquí podemos hacernos una idea también de lo muy artillados que iban y que también, incluso, si esto es una galera del Mediterráneo, esto es una galera de los ingleses. Es decir, había barcos de remo también en el norte. De hecho, don Álvaro de Bazán el Viejo presentó un proyecto para proteger las armadas con galeazas. Las galeazas eran galeras enormes, con hasta 20 cañones. Una galera normal tenía pues como 4, 5, 6 cañones. Bien, y con esto ya podemos centrarnos un poco en lo que fue la carrera de Pedro Menéndez de Avilés. Ya sabemos lo que era. Era una mezcla de tráfico mercante con barcos de guerra mandados por nobles que no habían hecho carrera de oficiales, sencillamente eran gente que mandaba. Pedro Menéndez de Avilés, tengo aquí una chuleta para no equivocarme. Pedro Menéndez de Avilés le nombra el rey general de la carrera de Indias. Le nombra ya en 1500, a ver, ¿dónde lo tengo yo? En 1554 es cuando le nombra general de la carrera de Indias. Parece ser que ese nombramiento ya se sale de lo que es la norma hasta entonces, porque la Casa de Contratación, Castilla era un reino muy puntilloso en sus normas, en sus reglas, y los reyes tenían muy marcado el terreno de lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Sobre todo antes de los reyes católicos, desde luego, y todavía con los reyes católicos, y todavía con Felipe II, al rey le pleitea a todo el mundo con el rey cuando no hace las cosas bien. Y la Casa de Contratación se resistió mucho a los manejos directos de la monarquía. Y eso quizá fue uno de los grandes problemas que tuvo Pedro Menéndez de Avilés, porque Pedro Menéndez de Avilés, da la sensación, por todo lo que podemos saber de él, que hemos leído, era un hombre muy, digamos, realista, muy del rey, y trataba de que las órdenes del rey estuvieran por encima de cualquier otra cosa. El conflicto grande que tuvo con la Casa de Contratación fue precisamente que él obedecía directamente las órdenes del rey. Luego encima era muy liberal y las órdenes del rey las cumplía con bastante flexibilidad. Interpretaba las órdenes mucho más que yo, desde luego. Unas veces tenía que volverse en determinado tiempo y se quedaba en las Indias para hacer más negocios o para lo que fuera. Otras veces se le decía que se quedara a invernar y se venía pitando, etcétera, etcétera. Pero resumiendo, hace su primera flota, su primer mando de la flota, lo hace en 1555, después de haber tenido que llevar al rey a casarse a Inglaterra. Y según algunos autores ya directamente no pudo hacer ese viaje, el viaje del 55, porque ya lo metieron preso por acusado de contrabando, porque ya directamente saliendo de Sevilla ya llevaba mercancías que parece ser que a la Casa de Contratación no le gustaba. El año siguiente se vuelve a ir al mando de otra flota, nombrado otra vez por el rey, cosa que fastidiaba mucho a la Casa de Contratación, porque hasta entonces la Casa de Contratación había nombrado a los capitanes generales. Y cuando vuelve de esa flota, de ir y volver, ya otra vez lo meten en la cárcel por contrabando. Esto nos da una idea de que era un hombre francamente echado para adelante y con un fuerte carácter. Después se ve involucrado con las guerras en Flandes, que no eran con los de Flandes todavía, eran con los franceses, batalla de San Quintín, etcétera, etcétera. Y cuando termina aquel periodo, que se lo pasa un poco en el Canal de la Mancha, de 1560 a 1563 lleva 2 o 3 flotas. Pero también vuelve a causar irritación entre los oficiales de la Casa de Contratación, porque ellos interpretan que no está cumpliendo las normas. Básicamente dicen que los capitanes generales, resumiéndolo mucho, no pueden traer mercancías. Y él no hacía más que traer mercancías en sus propios barcos. Y encima
Se ve que era un buen armador, tenía sus propios barcos, los perdía, porque en aquel tiempo era muy fácil perder un barco, con un mal tiempo o lo que fuera, y se ve que ponía sus barcos al servicio de la corona y ganaba su dinero. Todo eso causaba mucha irritación, bien fuera porque de verdad se saltaba esas ordenanzas que he explicado antes, o bien fuera porque la casa de contratación era demasiado estricta y él tenía el favor del rey. Y con esto, ya para terminar, ¿qué es lo que es más notable? Aparte del hecho de que mandó un número de flotas bastante abultada, y además lo hizo bien, porque no consta que tuviera ningún gran problema, excepto los problemas legales con la casa de contratación. Bueno, pues si en 1555 o 1556 llevó una flota a Indias, que fue su primera flota, o la segunda, no está muy claro, él ya cuando volvió ya presentó un memorial proponiendo cómo tenía que ser la autoridad del capitán general, cómo tenían que dotarse los barcos, las rutas que había que seguir, etcétera, etcétera. Hizo un memorial diciendo cómo había que hacerlo para conseguir la máxima eficacia. Denunció muchas prácticas corruptas que había entonces, las había montones en el memorial, que está perfectamente publicado. Se puede leer la de trampas que hacían los maestres. Llegaban a construir cubiertas no autorizadas, no previstas en el diseño inicial del barco para poder llevar más mercancías. Eso hacía que fueran barcos peores porque no tenían la misma estabilidad, a veces pues zozobraban, retrasaban a todo el convoy, etcétera, etcétera. Otra de las corrupciones era que, como había mucha gente que quería pasar a Indias para hacer fortuna o porque quería escapar de la justicia, se alistaban como marineros, que constaban en el pasaje como marineros, en el rol de la tripulación como marineros, pero no eran buenos marineros. Entonces, la dotación de marineros de verdad se reducía. Esos marineros cobraban parte del sueldo que le correspondía a esos otros marineros que no se les pagaba, incluso a veces esos marineros falsos tenían que pagar su pasaje, con ese dinero fraudulento se pagaba un sobresueldo a los marineros que tenían que cargar con el trabajo de los marineros que lo hacían. Un montón de corrupciones que él las denunció, casi seguro porque él las veía, cómo se practicaban. No sabemos si él lo hacía o no, aunque se le acusaba de hacerlo. Pero en definitiva, hace un memorial en el que propone un poco el esquema que he explicado al principio, con las diferentes rutas y los tiempos. No lo he explicado antes, pero como en el Caribe hay unas cosas que todo el mundo conoce que son muy malas, que son los huracanes, hemos oído hablar de ellos, pero nunca hemos estado en uno de ellos, pero son terribles, el problema era evitar esos huracanes al llegar allí. Entonces, por eso se buscaban unas fechas en las que la navegación fuera o antes o después de la temporada de huracanes, que es más o menos el verano y el otoño. Por eso las flotas salían o muy temprano, en enero, las que tenían que llegar hasta Nueva España, o salían un poco más después del verano, en agosto, en septiembre, en octubre, las que tenían que ir a tierra firme, que estaba más cerca. Todo ese sistema costó mucho tiempo llegar a la conclusión de cuál era lo más lógico, lo más eficiente, y esto lo hizo Pedro Menéndez de Avilés. Este memorial con todas estas propuestas que hizo, luego el sistema que se estableció ya en el año 1561 y después se cambió un poquitito y se restableció del todo en 1564, se parece mucho a lo que propuso Pedro Menéndez de Avilés en 1556, unos pocos años antes, y por eso se puede decir que fue uno de los creadores o diseñadores del sistema. El sistema duró 200 años como mínimo, luego ya entró en decadencia y ya se fue variando. Ese es el gran mérito de Pedro Menéndez de Avilés como general de la carrera de Indias, y con esto creo que les he explicado lo que fue Pedro Menéndez de Avilés como general de la carrera de Indias. Muchísimas gracias por su atención.